Bueno, buenos días y bienvenidos y bienvenidas otra vez. Yo soy Xiomara, quien les ha estado mandando los emails y quien les ha ido llamando estos días para comentarles un poco, invitarles al proyecto que vamos a empezar a trabajar con las personas y entidades sociales de la ruta. Quiero agradecer también, aunque ahora mismo no hay nadie aquí, bueno, al Ayuntamiento de Santa Brígida por cedernos el espacio, en especial a la Concejalía de Acción Social, que es quien lleva ahí la coordinación del espacio. Y bueno, a la Ruta del Vino de Gran Canaria, a Álvaro también, por bueno, está ayudándome por detrás en, en algunas cositas. Y bueno, presentar a los que no nos conozcan a la entidad. Nosotros somos la Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria, además somos fundadores, ¿no? Socios fundadores de la Ruta del Vino de Gran Canaria. Y bueno, somos una entidad sin ánimo de lucro, de interés público general. Somos entidad público-privada, estamos participadas o tenemos nuestros integrantes, tenemos tanto iniciativa pública como iniciativa privada. Y nos dedicamos a la gestión de proyectos para el desarrollo rural, por un lado, y a la gestión de los fondos LEADER, por otro lado, que son las ayudas para el desarrollo rural, son los fondos europeos para el desarrollo rural. Bueno, paso un poco a comentarles el proyecto. El proyecto Gran Canaria Renovable Rural, el proyecto número 2, es la segunda, no es una segunda edición realmente, porque el proyecto varía en sus objetivos y en su finalidad, pero sí es verdad que continuamos trabajando la misma temática y por eso hemos mantenido el nombre de la iniciativa. Es un proyecto que comenzamos en el año 2020, donde empezamos a formar e informar a las personas y entidades del medio rural sobre eficiencia energética y energías renovables, qué ventajas tienen, las posibilidades, qué soluciones hay, y un poco también en diagnosticar sus espacios, sus necesidades, ver sus objetivos y también ayudarlos a ver cuáles eran las soluciones óptimas para ellos y para ellas. Damos continuidad a lo que es la temática, el trabajo en energía, ¿no? En eficiencia y renovables, pero ahora hemos diseñado el proyecto para trabajar solamente con la Ruta del Vino de Gran Canaria. ¿Para qué? Como saben, la Ruta del Vino de Gran Canaria tiene entre sus objetivos la sostenibilidad medioambiental y bueno, pues dentro de ese objetivo entraría el proyecto para trabajar la sostenibilidad de la ruta a través de la consecución de una acreditación en un futuro próximo de sostenibilidad, sea un sello, una certificación, etcétera. Hay distintas opciones, hay distintas posibilidades, bueno, en función de ella lo que a ustedes más les convenga, pero bueno, ir empezando a trabajar, ¿no?, con cada una de las entidades y personas ese trabajo, ¿no?, por ese plus y ese valor añadido a la ruta en torno a la sostenibilidad. El proyecto no solamente cambia en esa finalidad y objetivos, sino que cambia también en la forma en la que diseñamos la transferencia de conocimiento, es decir, todo lo que es la formación e información sobre el tema. Mantenemos la charla inicial, esa la hemos mantenido, siempre al final es una manera de que ustedes, no, a lo mejor aquellos que no quieran participar en la totalidad del proyecto, por lo menos sí entiendan y se integren o integren en su discurso lo que es todo el tema de sostenibilidad en la ruta en este caso, pero la parte de formación la hemos ampliado. Constará el proyecto de la parte de una tutoría inicial, se hará una primera visita a los establecimientos que quieran participar para ver y diagnosticar y analizar visitando el lugar. Ir al compañero Aitor, yo visitaré solamente en algunas ocasiones, lo acompañaré. Posteriormente tendremos los talleres formativos, que es donde se les explicará, pero se profundizará en contenido, en que sepan lo que es entender la factura eléctrica, qué es esto, qué compone una instalación de solar fotovoltaica, etcétera, etcétera, herramientas que hay de gestión de la energía. Además, se les entregará la solución, el trabajo de solución que haya elaborado el compañero y se les explicará.
Y por último tendríamos unas tutorías finales, que sería la parte de acompañamiento en la implementación de las soluciones para aquellos que empiecen a pedir presupuestos, que quieran negociar la factura eléctrica, que solamente quieran ver si el diseño que les realiza la instaladora está acorde a lo que les propuso el compañero. Bueno, pues no irán solos, ¿no? Que vamos a estar ahí para todo esto, que es un mundo y es de mucho desconocimiento para nosotros las personas de a pie que no estamos metidos en el sector, pues bueno, pues que lo hagan con confianza y con seguridad. Bueno, yo sin más, les presento a Aitor Larrucea-Chinesta, que es el compañero experto en renovables que trabaja con nosotras en AIDER, que colabora con nosotras. Es ingeniero industrial con más de 15 años de experiencia en la eficiencia energética y en renovables, en proyectos de eficiencia y renovables. Y además, bueno, cuando empiecen a trabajar con él, verán su predisposición, que es una persona, vamos, muy meticulosa, muy detallista, que se entrega mucho en su trabajo y es muy perfeccionista también. Y bueno, yo creo que van a estar todos y todas muy contentos con él. Nosotras empezamos a trabajar con él en la edición anterior y también con muy buenos resultados, y estamos muy contentos de poder seguir contando con él en esta. Y nada, te dejo a ti. Gracias. Todo tuyo. Me he emocionado. Bienvenido. Buenos días, mi nombre es Aitor Larrucea, profesionalmente soy ingeniero industrial y llevo prácticamente toda mi vida laboral en eficiencia energética y energías renovables. Yo sigo trabajando en energías renovables, sigo construyendo proyectos. Lo único que lo hago principalmente, en mi día a día son proyectos a escala industrial, suelen ser proyectos mucho más grandes. La intención que tenemos de estas jornadas es acercar las energías renovables y las soluciones de eficiencia a todo el mundo. O sea, yo voy a empezar a hablar, pero quiero si pueden, que me pregunten dudas de vuestro negocio, de vuestro sistema productivo, dónde se puede mejorar y dónde no se puede mejorar. Esa es un poco la idea de las charlas. Yo estoy aquí más bien para responder preguntas y ayudarles a llegar al objetivo de eficiencia y de ahorro, más que para darles una charla didáctica de X horas sobre cómo funcionan las energías renovables y la eficiencia. Me gustaría más que ustedes tengan claro qué solución se le puede aplicar a su negocio en un momento dado. Antes de empezar con la numeración y el índice, voy a pasar a una diapositiva porque me parece importante entenderla desde el principio. Esto es un poco largo, es más de una hora, con lo que voy a ir un poco rápido y no voy a explicarlo en detalle porque es un poco para que tengan una idea conceptual de cómo funciona. Yo quería mostrar, aunque aquí no se ve mucho, las gráficas no se ven por la resolución de la pantalla, porque tiene un brillo muy potente. Pero esto es un estudio de mercado que se hizo a finales del año pasado, que son estudios que yo profesionalmente acudo a ellos para estimar costes de instalación. Esto fue a finales del año pasado y antes de lo que está pasando en Ucrania. Como pueden ver, el aluminio, que es la base de la estructura, en cualquier caso, solar fotovoltaica, solar térmica, es aluminio, ya en enero estaba un 61,3% más caro a precio de mercado. Ahora ha subido 4 veces más esa cifra, porque ha subido 2 meses, el doble los 2 primeros meses del año, y ahora está subiendo el doble. La tendencia es que no vuelva a niveles anteriores este año. Va a seguir subiendo, en general, las materias primas. El aluminio un 61,3%, esto en realidad no nos concierne a nosotros. El cobre, que prácticamente todo el cableado es de cobre, un 53%. Y el precio del polisilicio, que es de lo que están hechos los materiales, de los módulos fotovoltaicos, un 235%. Y ahora ha subido el doble de eso. Es decir, la tendencia va a ser que las instalaciones progresivamente van a ir subiendo de precio hasta final de año. Todo depende de lo que pase con Ucrania. Si Ucrania sigue como está hoy en día, esperemos que no, pero si sigue, la tendencia va a seguir subiendo. Si lo de Ucrania termina y ya no hay conflicto, entonces los precios volverán progresivamente al nivel. Pero hay un aspecto importante. Hay un aspecto importante, y es que esta es la gráfica del gas, que es lo que marca a día de hoy el precio de la electricidad. Como se puede ver, las estimaciones hasta 2024
sea, hasta 2024 no vamos a llegar a los índices de precios de aproximadamente... Aquí no se ve, hay otra gráfica gris que básicamente... ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa esto? Hay otra gráfica gris aquí que no se ve en esta gráfica, que para 2024 se llegarán a los precios de 2021. Ahora se estima que es 2025. Es decir, el precio de la electricidad, a no ser que sea intervenido por los gobiernos, que es lo que se está discutiendo ahora, si se sigue la evolución de mercado, no va a bajar hasta 2025, con lo que vamos a tener los precios de electricidad que tenemos ahora por bastante tiempo. Puede que se estabilicen. Esto es una gráfica de Lomía, y que se puede ver en 2021 estaba la media... ¡Ay, Dios! Esto que es táctil, sin tocar la pantalla. En 2021 se veía que estaban los precios por debajo de los 100, o sea, unos 50 euros el megavatio hora, y ahora estamos aquí. Esto lo saqué yo ayer de la página de Lomía, bueno, el 15 del 3, y estamos en un rango entre 600 de pico y por encima de 200. Desde el punto de vista de mercado, no se considera que se baje de 200 sin intervención de los estados. Con lo que en un principio, cuanto más tiempo esperemos para aplicar las medidas de eficiencia, más caras van a ser. Con lo que lo mejor es adelantarse a la subida de precios. Los minoristas están aguantando los precios hasta que tengan estocaje, pero llegará un momento en que se deliberen de estocaje, que puede pasar en los próximos 3 o 4 meses, y tengan que comprar nuevo material. Eso significa que se incrementarán los precios de instalación. Por otro lado, la electricidad, porque cualquier instalación de eficiencia y de electricidad se basa en los costes de construcción y el precio de energía, básicamente, porque son tus costes de producción y los costes con los que tú necesitas invertir para montar la instalación. La energía va a seguir cara hasta, en el mejor de los casos, este año y probablemente el año que viene. Y en una probabilidad bastante alta hasta 2024-2025. Con lo que ahora es un buen momento, desde mi punto de vista, para intentar ahorrar y generar tu propia electricidad, generar tu propia energía. Ahora voy a volver al principio, porque en verdad todos los argumentos para instalar eficiencia energética y energías renovables se basan en el motivo medioambiental, es decir, emitir menos CO2 a la atmósfera y efecto invernadero, y también el motivo económico, que es mejorar los costes de tu proceso productivo. Entonces hemos hecho un índice que creemos que es lo que más les interesa, y me pueden parar, me pueden preguntar todo lo que quieran. Ventajas y beneficios generales. Bueno, pues lo que hemos hablado, beneficia al medio ambiente, reduces las emisiones de gases de efecto invernadero y mejora la calidad del aire. Este es muy importante por lo que estamos hablando, reduce las dependencias de energía exterior. Si tu sistema tiene un autoconsumo, es decir, tú autogeneras tu electricidad y la consumes y tú eres dueño de tu electricidad, pues lógicamente no dependes de las comercializadoras ni de las distribuidoras. Y entonces tú puedes gestionar mejor tu negocio. Disminuye el coste de la energía del hogar y el proceso productivo, pues lo mismo. Si tú te autoconsumes, tú estás generando tu propia electricidad, entonces pues disminuye el coste de tu factura eléctrica. Aquí hay que decir que es importante entender que todas las actuaciones de eficiencia que se refieren a la electricidad actúan sobre tu energía consumida. Ustedes saben que en la factura eléctrica está el término de potencia y el término de energía. El término de potencia es una cantidad fija, invariable en función de la potencia contratada, que se basa, aunque lo explicaremos después en las jornadas exactamente qué significa el término de potencia, pero básicamente son impuestos y peajes. Entonces, el término de potencia no se ve afectado por la instalación solar fotovoltaica o la instalación de mini eólica. Esas dos tecnologías lo que hacen es reducir tu consumo de energía, tu término de energía, pero no el término de potencia. Con lo que hay que tener cuidado a la hora de hacer números, que el porcentaje de ahorro sobre tu factura eléctrica es en función de la energía consumida, no de la potencia contratada. Favorece la creación de puestos de trabajo. Eso también, las energías renovables en general, al ser de carácter distribuido, es decir, hasta ahora toda la generación eléctrica se basaba en oligopolios centrados en una zona. Por ejemplo, la central de Ginamar, la central de Juan Grande, era una empresa, la única generadora de electricidad, y distribuía su electricidad a través de las líneas de distribución a los consumidores finales. Ahora eso es lo que está cambiando. Ahora puede haber muchas empresas, grandes o pequeñas, o individuos generadoras de electricidad,
que pueden hacer multitud de cosas. Tú puedes consumir electricidad que generas, compensar los excedentes que no consumes instantáneamente, vender tu propia electricidad al mercado, como si fuese una empresa eléctrica. Entonces, eso también lo que genera es creación de puestos de trabajo porque se diversifica y se distribuye la generación eléctrica a lo largo del territorio, no está centrado en un punto. Es fácilmente aplicable. Normalmente, casi todas las soluciones de energías renovables y eficiencia, la eficiencia energética suele ser sustituir procedimientos o equipos por mejores. Si tienes una bomba muy antigua, la sustituyes por una nueva. Si tienes una válvula muy antigua, la sustituyes por una nueva. Si tienes un motor que no está controlado por un variador de frecuencia, que es una especie de controlador del motor, que lo que hace es que, también lo explicaremos lo que son los variadores de frecuencia, pero básicamente el variador de frecuencia es un mecanismo para regular la carga del motor. Entonces, si está a baja carga, consume poco, si está a mucha carga, consume su nominal. Pero no interfieres en tu procedimiento productivo. Si tú tienes una línea de lavado de material y otra línea de prensado de material, por ejemplo, porque yo no desconozco las bodegas, cómo tienen su funcionamiento interno, no vas a alterar ese procedimiento, no vas a alterar tu modelo productivo, simplemente vas a sustituir partes de la instalación que están anticuadas por nuevas. Y las de generación eléctrica lo que hacen es meter electricidad en tu sistema, pero no modifican tu modelo productivo. Tú vas a seguir trabajando y produciendo de la misma forma que lo has hecho hasta ahora. Entonces es importante porque es fácilmente aplicable, no tienes que cambiar todo tu modelo productivo para meter alguna de estas soluciones. Supone un ahorro directo en la factura eléctrica, permite mayor control. También la eficiencia energética y las energías renovables va todo sobre control. Es decir, hasta ahora que vivíamos en un mundo de electricidad barata, por ejemplo, pues a ti te da un poco igual a qué hora estaba funcionando, con qué carga estaba funcionando, porque más o menos los números cuadraban porque la electricidad era barata. Pero como eso está cambiando y la electricidad por el momento va a dejar de ser barata por un tiempo, esto es una discusión muy larga, pero hasta que las energías renovables no inyecten toda la producción en el sistema, porque las energías renovables lo que hacen es bajar el precio de la electricidad a cero, porque no tienen combustible, no consumen combustible fósil, entonces no hay precio de operación. Lo que hacen las renovables normalmente es bajar el precio de la electricidad al cero. Pero desde el punto en que estamos hoy, que es en torno a un 45% de la generación en España es renovable, al 90% que lleguemos en el 2050, se estima, va a haber un periodo de alto coste energético. Entonces, ahora ya hay que empezar a pensar a controlar tu sistema. Igual que se hacía con el riego por goteo, ¿sabes? Yo ya no quiero utilizar un riego secano, no hay, pues ya no quiero utilizar un riego por manguera, sino quiero meter el riego por goteo, hola, buenos días, con la capacidad de limitar tu consumo de agua. Es básicamente eso, en la energía pasa igual. Ahora hay que controlar el sistema, meter contadores en todos los sitios de tu proceso para ver dónde estás consumiendo, qué está consumiendo, quién te está consumiendo más, y ver cómo se puede cambiar y ver cómo se puede actualizar y mejorar en eficiencia este sistema. Y eso es todo control. El control es lo primero. Si no controlas tu sistema, no sabes dónde estás gastando más ni dónde pierdes energía. Entonces, lo primero es controlar el sistema, identificar exactamente dónde estás perdiendo energía o dónde estás gastando más de lo que deberías y actuar sobre eso. Un fallo que yo he visto de estos años es aplicar soluciones sin tener control. Eso normalmente da dos problemas. El primero, que no sabes si estás sobredimensionando la solución, con lo que al final estás pagando más de lo que realmente tendrías que pagar. Entonces no tienes el control sobre qué estás aplicando, en dónde lo estás aplicando. Y segundo, que hay muchas veces que los proyectos son inviables. Al final dices, bueno, pero es que la energía solar no sirve para nada, no. O la energía solar térmica, o la biomasa, o el biogás, o la eólica. No es así. Es decir, si se implementa bien la solución, funciona. El problema es que hay muchas veces que no se implementa bien la solución. Entonces ese es un problema. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo en la charla anterior fue muy ilustrativo, en energía eólica, por ejemplo. Se han instalado muchos molinos donde no hay recurso de viento. Entonces eso no genera, y no hay viento. O sea, tú tienes que instalarlo. Parece una obviedad, pero ha pasado. Tú tienes que instalar una mini eólica, por ejemplo, donde haya un recurso de viento demostrado en los últimos 25 años. Entonces ahí puedes poner una eólica. Pero si pones una eólica, por ejemplo, en el centro de la isla, pues no, ahí no hay viento. O si pones, o por ejemplo, en la solar pasa igual, hay unos mapas de recursos. Una solar es más eficiente en Mogán, que tiene 2.000 horas de sol, que en Las Palmas, que tiene 1.400 horas de sol. Entonces tú no puedes hacer los cálculos de rentabilidad en función de datos que no son precisos.
hay que apoyar la transición energética. Es importante porque va a haber subvenciones. Europa sabe que ellos tienen una capacidad limitada de intervenir en el mercado eléctrico. Ellos lo saben. Ellos, aun suponiendo que intervengan en el mercado del gas, como están diciendo ahora, y saquen al gas de la ecuación, saben que tienen sus límites, porque el gas a su vez, tiene unos actores muy poderosos, que son las eléctricas, que han invertido muchísimo dinero. Entonces tú no puedes simplemente sacar el gas interviniendo en el mercado sin esperar que haya, digamos, problemas o demandas. Entonces tiene que haber siempre unos límites. Por eso Europa está dando muchas ayudas para que se hagan soluciones individuales, para que cada persona invierta en su proceso, invierta en su consumo y no dependa tanto de que los gobiernos intervengan en los mercados eléctricos porque saben que es muy complicado. Entonces siempre va a haber subvenciones de aquí hasta el 2050, por lo menos. Esa es la hoja de ruta de Europa. Entonces va a haber ayudas, va a haber subvenciones para que se potencie la transición energética, que es que cada uno genere lo que consume, básicamente. Se permite la implantación de baterías. Las baterías están bajando, ahora se ha estabilizado, las baterías llevan unos 5 años bajando de precio un 30% anual y han llegado ahora a ser realmente baratas. Ahora no, ahora está volviendo a subir por el problema de Ucrania. Pero es verdad que siguen estando muchísimo más baratas que hace 5 años. Con lo que, aunque en la solar fotovoltaica a lo mejor es no tener baterías porque es un coste muy fuerte que tienes que cambiar cada 5 o 6 años cuando ya se estropean o su rendimiento baja demasiado, lo ideal es autoconsumir todo lo que puedas y exportar a la red, compensar o vender. Las baterías existen y están ahí. Y de hecho este año ya se está haciendo un borrador en España para que las baterías funcionen como sistemas de apoyo a la red. Es decir, que por ejemplo compren electricidad por la noche y la vendan por el día. Eso no se puede actualmente, pero se va a poder en breve. Entonces la batería es algo que hay que tener en cuenta porque es el futuro básicamente de la electrificación y la generación. Y bueno, la movilidad, pues el coche eléctrico, todo va a tender a la electricidad y va a depender menos de los combustibles fósiles. La eficiencia hídrica, porque en este caso esta charla, así como la charla primera se basó principalmente en electricidad, el objetivo era reducir el consumo eléctrico todo lo posible de los que acudieron a las charlas. Aquí también vamos a intentar reducir, optimizar el recurso hídrico. El objetivo es el mismo. El objetivo es, tienes un consumo de agua, el agua en Canarias principalmente proviene de la desalación. La desalación consume electricidad. Si la electricidad sigue alta, el agua va a seguir cara, en el caso de agua que venga de las conducciones generales, con lo que el agua está muy ligado al precio de la energía, con lo que si ahorras energía, intenta ahorrar agua también, porque a fin de cuentas todo va a la misma hoja de coste. Reduciendo y optimizando el uso del agua, supone un ahorro directo de la factura, evitar posibles restricciones de uso del agua. Aquí en Canarias las restricciones no creo que se apliquen porque no dependemos de agua de lluvia, pero es verdad que el agua progresivamente también va a ir subiendo de precio, con lo que más que unas restricciones puede llegar algún momento donde tu volumen de agua que necesitas para tu proceso productivo y no lo puedas pagar. Entonces tienes que buscar formas de reutilizar, principalmente de ahorrar y reutilizar. Esos son los dos métodos de eficiencia que se aplican generalmente en casi todos los negocios: ahorrar, control y reciclar, o sea, reutilizar agua de rechazo. Y el compromiso medioambiental de las empresas. A nivel europeo, en Europa se está moviendo más rápido que en España. En Europa las empresas que se comprometen a tener una menor huella hídrica o a emitir menos CO2 se les premia con determinadas deducciones fiscales. En España, que yo sepa, eso todavía no está, pero en Europa está. Y a fin de cuentas, toda Europa caerá para España, con lo que en algún momento se castigará a las empresas de que no sigan, que no ahorren o no tengan eficiencia dentro de su energía o de agua, y se beneficiará a las empresas que intenten disminuir su consumo de agua y reducir su consumo energético y su dependencia energética. Estos puntos yo hablaré más adelante en detalle qué es lo que se tendría que hacer, y la idea de la visita principalmente es yo identificar qué es lo que tienen para ver qué es lo que se puede instalar y ver qué viabilidad tiene, si en realidad es viable o no es viable. Pues por ejemplo,
esto es solo indicativo, pero el cambio de una maquinaria de alta eficiencia, una de baja eficiencia por una de alta eficiencia, primero, la antigua tiene que llevar un funcionamiento mayor de 6 años, porque se entiende que si lleva en funcionamiento 3 o 4 años, pues ya es moderna, con lo que el cambio no va a ser suficiente. Y también tiene que tener un ciclo de trabajo bastante intenso. Entonces, en función del ciclo de trabajo se ve si realmente vale la pena cambiarla o no. ¿Se sigue con la que tienes o se cambia? Reguladores de frecuencia para motores es lo que comenté antes. Es intentar que los motores funcionen con la potencia que necesitas, no a potencia nominal cada vez que lo enchufas, que es el comportamiento de los motores normalmente eléctricos. Los enchufas, sube su potencia nominal, mete el pico de corriente, sube su potencia nominal y ahí trabaja. Y da igual la carga, da igual que tú necesites solamente un 10% de esa potencia a esa hora del día. Ellos funcionan al 100%. Los reguladores de frecuencia lo que hacen es adaptar la potencia del motor o de la bomba a tus necesidades. La reactiva hay que quitarla de nuestras vidas porque penaliza. Y cada vez va a penalizar más. Desde que se aprobó el reglamento de baja tensión, en las siguientes actualizaciones siempre se ha ido acotando la reactiva, entonces, que básicamente está ligado a la antigüedad del motor. Cuanto más antiguo es el motor, más reactiva produce, más te castigan. Y eso probablemente se va a ir reduciendo todos los años. Ahora están en 0,97, pues dentro de unos años pasará a 0,98 y dentro de unos años pasará a 0,99. Y entonces te castigarán en función de tu factor de potencia. Esto también lo vamos a explicar más adelante. Y iluminación, bueno, sencillo, todo esto lo conocemos porque es cambiar a LED básicamente y ajustar el término de potencia porque las LED consumen menos y tener una instalación más eficiente. Estos son muchas ideas que se tendrán que ver cuáles son aplicables o no. Interruptores fotoeléctricos, pues eso, para no tener alumbrado nocturno que no tiene ningún objetivo. Pues metes un interruptor fotoeléctrico o con célula de movimiento y se enciende solamente cuando... No se ve, fíjate, el puntero no se ve. Bueno. No, en la pantalla no se ve el puntero, aquí sí, pero aquí no. Bueno, a ver. Luminarias, aprovechar la luz del sol. Si es una nave industrial muy antigua o es un caserón muy antiguo y se puede crear un cañón de luz, que no es otra cosa que un espejo que conecta el cielo con el suelo, y meter luz natural en vez de tener luz artificial encendida, pues mejor. Que son los tubos de luz. Auditoría eléctrica, esto se basa también en el control. Saber exactamente cuánto estás pagando, a quién le estás pagando, por qué estás pagando. Son las auditorías, básicamente. Intentar reducir el consumo eléctrico lo más posible, negociar tu facturación eléctrica, a ver cómo se puede negociar, qué comercializadora te conviene más, qué ofertas tienen de comercializadora. Están en vuestro derecho de cambiar al que quieran, con lo que esto también habría que verlo. Los paneles fotovoltaicos para autoconsumo. Los paneles fotovoltaicos, lo bueno que tienen es que se adaptan a tu demanda, a tu consumo. Si tú consumes para 10 paneles fotovoltaicos y tienes superficie para ponerlos, pon 10. Si consumes para un panel fotovoltaico y tienes superficie para ponerlo, pon un panel fotovoltaico. Los paneles fotovoltaicos funcionan de 1 a 1 millón, a los que quieras. O sea, no hay una línea de viabilidad mínima de solar, sino simplemente es mejor ajustarlo a tu método productivo que simplemente instalar sin control, básicamente. Y solar térmico, pues agua caliente sanitaria, igual. Vamos a aprovechar el sol, pues lo podemos aprovechar con electricidad o para calentar el agua, si necesitas agua caliente. A 60 grados, a 90 grados, puedes calentar con agua caliente sanitaria de baja presión. Considerar mini eólica, si es necesario. Considerar biomasa, biogás si tienes residuos, aunque el biogás tiene una eficiencia baja, pero bueno, existen soluciones de baja eficiencia para reutilizar un residuo. Estudiar si tienes, por ejemplo, radiadores eléctricos y no tienes superficie para poner energía solar, intenta bombas de calor, que son más eficientes, tienen una eficiencia de más del 200%, es decir, por 1 kilovatio eléctrico lo que metes puedes conseguir 2 kilovatios térmicos, algo así. Entonces, estudiar también las bombas de calor.
Auditoría de sistemas de climatización, pues lo mismo. Si estás, por ejemplo, manteniendo una bodega a una humedad determinada, pues ver qué es lo que te cuesta mantener esa humedad y si realmente es necesaria y qué otras opciones hay en el mercado para no tener que gastar en mantener esa humedad. Igual que para enfriar principalmente, que hay un gran consumo, o para calentar, que también suele haber bastante consumo eléctrico si es calentamiento por electricidad. Operatividad de la caldera, esto yo porque he visto muchas calderas sobredimensionadas, muchísimas calderas sobredimensionadas, donde se compra una cantidad de butano, por ejemplo, o de propano, principalmente propano y butano, superior a la que realmente se consume. Es decir, cambian 10 bombonas y realmente utilizan 2. Y eso lo he visto bastantes veces. Entonces, pues, no, porque tu contrato diga que cambias las 10, no cambies todas si no están agotadas, solamente consume las que necesites. Considerar biomasa y biogás para intentar reutilizar esos desechos, si te cuesta eliminarte los desechos, y auditar pues, los estanques para alimentación de agua, las calderas para generar agua caliente sanitaria, tuberías y edificaciones. Aislar tuberías, si tienes tuberías y necesitas que no pierdan temperatura en el camino, aísla tuberías. Y edificaciones, si necesitas mantener una temperatura interior, es mejor aislar la edificación que comprar radiadores eléctricos, por ejemplo, e intentar calentar con eso. Considerar bombeo por gravedad, en caso que se pueda. Auditar los sistemas de control. Si no tienen sistemas de control en el agua, es mejor implementar un sistema de control. Si no hay sistema de control existente, lo primero es implementar un sistema de control, por lo menos con contadores, por lo menos saber en cada línea de agua cuánta agua gastas, exactamente, más que un contador final que te une los gastos completos del sistema. Y sobre todo, aparte del control, la operación y mantenimiento es importante. O sea, cuando tú instalas una instalación, ya sea solar, biomasa, eólica, tienes que entender la instalación. Más que depender de terceros, ese es mi consejo, más que depender de terceros que te controlen tu instalación, es mejor que el que te lo instale o yo te explique cómo funciona y te explique cómo operarla. Son sistemas bastante automatizados, con lo que no es complicado, pero es mejor, son sistemas que tienen una vida media de 25 años. Con lo que es mejor que tú aprendas a operar tu sistema y mantener tu sistema más que depender de terceros, que puede que en unos años no estén, o puede que les deje de interesar mantenerte la instalación porque no tienen rendimiento y entonces ya no te hagan ese servicio y tú te quedes con una instalación que no entiendes cómo funciona. Soluciones de consumo de agua, en general, que yo he visto en proyectos de bodegas principalmente, pues lavado y mantenimiento de filtros, lavado de tanques en seco. Esto también se utiliza mucho en las centrales eléctricas, el lavado en seco, que es básicamente con aire comprimido, limpieza de conductos con sistemas de rascado, lavado de barrigas con vapor de alta presión, reutilización del agua de lluvia y de cualquier agua de rechazo y control y mantenimiento de los contadores de agua. Las dotaciones de agua innecesarias no comprar agua que no necesites, sustitución de lo que no sea riego por goteo o el riego en anilla, que en la sesión anterior en Gran Canaria Renovable 1 lo vimos bastante. O sea, puede ser por goteo o puede ser en localizado, en anilla. Reductores de caudal, principalmente es lo mismo que instalamos en casa. Los reductores de caudal lo único que hacen es reducir la capacidad de caudal de las tuberías a la mitad, con lo que tienes menos cantidad de agua pero más potencia. Entonces, instalar reductores de caudal allí donde tengas consumo. Grifos, duchas, inodoros, aireadores, descarga interrumpible en los inodoros, contrapeso de cisterna en inodoros, accionamiento de caudal por pedal en cualquier sistema de riego o de consumo, reductores de presión. Esto básicamente es relativamente sencillo porque es identificar de dónde tú tomas agua y aplicarle una solución técnica, que normalmente suele ser simplemente una instalación, no requiere tampoco grandes inversiones. Y el sistema de aprovechamiento de aguas residuales es lo más complicado. Normalmente se utiliza un floculante, o sea, normalmente lo que se utiliza es un floculante y un filtrado, porque podrías ir a ósmosis, pero la ósmosis normalmente es cara de mantener y cara de operar. Entonces lo que se suele hacer en sitios relativamente pequeños son floculantes, donde tú le echas a tu agua de rechazo, le echas un pegamento, digamos, que lleva la suciedad al fondo del depósito, donde hay un filtro y puedes separar un agua parcialmente limpia y un agua ya que es completamente rechazo y tienes que llevar a punto limpio. Y se llaman sistemas de floculación.
Y aquí volvemos a insistir en conocer y controlar, reducir, reutilizar y auditar. Eso es la solución, básicamente. Si no conoces y controlas, no sabes dónde estás perdiendo. La reducción, pues actuar donde consumes. Reutilizar es el ciclo de lo que es la economía circular, que es reutilizar todo lo que puedas de lo que tú rechazas, y auditar el sistema. Porque si no se le hace un mantenimiento, incluso las placas solares fotovoltaicas, si no controlas qué estás produciendo, en 3 o 4 años, si las placas solares fotovoltaicas podrían tener muchos problemas. Pero hay uno de ellos que es una degradación acelerada del módulo, y eso se produce en los primeros 3 años. Y puedes llegar a producir un 80% menos de cuando lo compraste. Si no sabes identificar eso, que pasa eso, entonces tu sistema, si no se audita y no se mantiene, puede dejar de hacer su función en pocos años. Entonces es importante auditar. Y esto es un poco las soluciones que hablaremos más en detalle en los talleres, pero son las que son más fáciles de implementar, las que suelen ser más viables y las que se están implementando actualmente. Pues la fotovoltaica puede ser conectada a red o aislada, puede ser con autoconsumo sin excedentes, puede ser autoconsumo con excedentes y compensación, puede ser autoconsumos con excedente y venta a red, puede ser comunidades energéticas. O sea, las variantes son muchísimas, porque aquí se puede hacer mucho. Se puede hacer una instalación solar fotovoltaica en las afueras de Santa Brígida del que se alimenten sus propietarios aunque no estén conectados directamente con un cable. Se puede hacer una instalación donde 3 o 4 viviendas que están a menos de 500 metros una de sí compartan cables y autoconsuman todos. Hay muchísimas posibilidades, muchísimas. De hecho, hay tantas que es difícil entenderlas y que nadie sabe exactamente todas las posibilidades que hay. O sea, todavía seguimos asistiendo a webinars y a cursillos donde las soluciones no están claras porque hay una multitud de opciones. Entonces, y es algo que es relativamente reciente. El autoconsumo se aprobó en el 2019, creo que fue. Antes estaba prohibido autoconsumir. Entonces, claro, esto está evolucionando muy rápido y las comunidades energéticas, aunque existían desde el 2019, pues ahora se están empezando a implementar, pero básicamente porque se desconocía cómo se podía hacer bien. Tiene que haber un procedimiento legal, administrativo y técnico, y todos tienen que casar. Pero es una buena solución, porque puedes instalar ahora un panel y dentro de 5 años otro. No exactamente así, pero se podría. Puedes aumentarla, escalarla, todo lo que necesites. La solar térmica es para calentar agua, principalmente. Es otro tipo de tecnología, no tiene nada que ver con la solar, no es electricidad, simplemente para calentar agua. Principalmente si necesitas agua de lavado de tanques o agua para refrigeración, en este caso. Es para ahorrar tu caldera. Aquí lo que haces es ahorrar el consumo de combustible en la caldera o ahorrar en el consumo de electricidad si lo que tienes son mecanismos eléctricos, calderas eléctricas. La mini eólica, en la mini eólica existe exactamente lo mismo que, bueno, aquí no lo he comentado, pero la solar térmica también se puede utilizar entre varios propietarios. Lo único que como esto no es electricidad, sino que es consumo de agua, pues no hace falta, es un procedimiento muy sencillo, simplemente lo que haces es, en paralelo, conectas tu agua caliente sanitaria, ya sea con un termosifón o sea centralizado, tú metes agua caliente en el sistema del propietario o de los propietarios que tengan y todos consumen del sistema de agua caliente. Entonces la caldera no enciende y ahorra, no gastas electricidad para calentar el agua. Pero es un sistema muy, muy sencillo y es un acuerdo entre partes. La mueve una bomba, ¿no? Sí. Este sistema es el sistema centralizado y aquí sí hay bombas. Sí. Hay una bomba en el primario y una bomba en el secundario. Y están desconectados el primario y el secundario. El que nosotros hemos visto en las casas, que son los termosifones, que es la placa con el depósito encima, eso cae por gravedad porque está puesto arriba. Ahí no hay bomba. Ahí simplemente tú el fluido lo mandas por gravedad a tu vivienda y se distribuye. En estos casos sí, porque el depósito está abajo. Si el depósito está arriba, lo mandas por gravedad, pero si el depósito está abajo, tienes que recircularlo de alguna forma. Entonces aquí tienes 2 bombas, una que se recircula el primario, que suele ser un tipo de refrigerante, y otra bomba que recircula el secundario, que ya es el que va a tu vivienda. Es parecido a un bloque de aumento de presión de agua que hay en las viviendas. La mini eólica es lo mismo que la solar. Puedes hacer autoconsumo. El autoconsumo
Autoconsumo individual, autoconsumo compartido, compensado, con venta red, es lo mismo. La única diferencia es que en vez de montar una placa sobre tu tejado, pues montas un molino. Tienes más complicaciones porque en el momento en que te bajes de tu tejado al terreno, ya entran la política urbanística de los ayuntamientos y el cabildo, con lo que es más complicado conseguir los permisos, porque es suelo rústico, la solar fotovoltaica y la solar eólica se considera una actividad industrial, tienes que solicitar es más complejo, en verdad, pero también funcionaría, o sea, también funciona técnicamente, es lo mismo. La mini eólica sí que no es igual que la fotovoltaica. La fotovoltaica, comprar un panel y comprar 1000 paneles cuesta lo mismo. En la eólica no. La eólica de baja potencia es mucho más cara que la de alta potencia. Por eso es mucho más rentable poner eólicas a partir de 600 kilovatios que una eólica de 5 kilovatios. La biomasa es si tienes algún residuo, biomasa o biogás. Si tienes algún residuo orgánico, generas biogás. Con ese gas, ese metano que generas, puedes calentar principalmente. El metano que generas, si lo intentas convertir en electricidad a través de un grupo electrógeno, ahí tienes solamente un 50 o un 40% de eficiencia, con lo que probablemente la viabilidad no es buena, si lo intentas reconvertir en electricidad. Entonces lo que se suele hacer con el biogás o la biomasa, con el biogás, es en un digestor generas metano y eso lo consumes en una caldera o en una cocina o en ese tipo de aplicaciones. Pero reconvertir el gas en electricidad a través de un grupo electrógeno, si haces los números van a ver que no son demasiado buenos. Este es el marco contextual, legal, digamos. Aquí hay muchísimas leyes, solamente he incluido un poco las que queremos comentar para esta jornada. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, es decir, pues, la ONU promueve que las empresas reduzcan menos CO2, que autoconsuman, que reduzcan la huella hídrica, que entonces tienen determinados apartados un poco para promover eso. La Unión Europea tiene las metas de la Unión Europea del Plan 2050, ahora mismo en España tenemos el 2030, después del 2030 el Plan 2050, básicamente son ayudas para que todo el que pueda reduzca su dependencia de energía exterior y su huella hídrica. Y que el Plan Nacional Integrado de Energía, que es el 2030, que es el que estamos ahora, explica un poco a grandes rasgos lo que se debería hacer. He querido incluir aquí los principales reales decretos de la nueva tarifa. O sea, la nueva tarifa entró en vigor ahora, hace nada, aunque estaba aprobada desde el año pasado, bueno, desde el 2020. Y ahora pues también vamos a hablar de la nueva tarifa, porque ahora hay 2 términos de potencia en vez de 1, ahora estás obligado a tener 3 términos de energía, en vez de 1 o 2, que como había en el pasado, ahora ya tienes que tener un término de energía, estés en mercado regulado o estés en mercado libre. Esos son los principales cambios. O sea, dos posibilidades de término de potencia y 2 posibilidades de término de energía. Hay un periodo hasta final de mayo donde los cambios de potencia son gratuitos. Tú puedes solicitar a tu comercializadora que te haga el cambio de potencia. Por ejemplo, si tú tienes una potencia contratada única ahora mismo de 10 kilovatios y tú a las 9 de la mañana solamente consumes 1 kilovatio, pues tú ahora le puedes decir a la compañía eléctrica que a las 9 de la mañana solamente te ponga 1 kilovatio, no 10. Entonces ellos te la van a adaptar tu factura a ese kilovatio consumido a esa hora, o a ese periodo, no es por hora, es por periodo, a ese periodo. Y a día de hoy hay hasta final de mayo, creo que es, donde puedes solicitar esos cambios de potencia gratuitos. Después lo puedes volver a solicitar si quieres, pero tienes que pagar una tarifa, que también hablaré en las jornadas, qué es lo que se paga y cómo se paga. Esto es el mercado como lo hemos visto. La directiva 2002, aquí se empieza ya a gestar, en esta directiva europea, lo que es la nueva energías renovables, que se basa en pues, todas las renovables que se puedan para 2050, proteger el medio ambiente, compañías y residenciales ser limpias y también medioambientalmente neutras, es decir, que no contaminan, y la economía circular. Entonces son los pilares de Europa. Entonces Europa va a seguir financiando, por lo menos hasta 2050, este tipo de actuaciones. Y en España eso se adopta mediante el Real Decreto 2018 y el 2019, que esto ya es de hace unos años,
donde se crea el autoconsumo compartido, se elimina el impuesto al sol y se crean los 4 tipos de autoconsumo, sin excedentes, con excedentes, vertido, compensado y autoconsumo individual o colectivo. Ahora esto se está desarrollando con las comunidades energéticas y demás. Algunos conceptos claves es empezar desde como esto es mucha información y son muchas opciones, lo mejor es empezar desde lo más sencillo e ir poco a poco entendiendo qué es lo que se puede hacer, cuánto me cuesta y qué viabilidad tiene. Pero empezar por lo más sencillo. Lo más sencillo es ver qué tarifa estás pagando, ver la factura eléctrica, cuánto estás pagando, por qué lo estás pagando, si te están penalizando, si generas reactiva o no generas reactiva. Después ver si puedes autoconsumir. La energía solar fotovoltaica es un sistema que sin tener que auditar tu sistema completamente, que puede llevar bastante tiempo, dependiendo de lo complejo que sea el sistema, puedes decir, mira, yo lo que quiero es bajar la factura eléctrica. Entonces vamos a hacer una auditoría solamente de mi consumo eléctrico a nivel global. Y después me meto a ver el consumo energético a nivel individual, de lámparas, puedes optar por instalar una solar, por ejemplo, que te baje el consumo eléctrico y seguir avanzando. Ir de lo sencillo a lo complicado. No empezar por lo complicado porque entonces probablemente te pierdas. Y si falla algo no sabes por qué está fallando. Es mejor ir pasos poco a poco. Y las comunidades energéticas locales, pues ahora están habiendo muchas ayudas para las comunidades energéticas que básicamente es ponerse de acuerdo. O sea, básicamente somos un grupo de empresarios con o sin intervención de las administraciones locales que deciden invertir en un terreno propio o un terreno ajeno, en una cubierta propia o una cubierta ajena, para todos reducirnos la factura eléctrica y entender cómo lo vamos a hacer, qué porcentaje vamos a reducir en función de cuánto he invertido en esa asociación o unión de consumidores. Hay posibilidades de implementación de la ruta del vino y las posibilidades de financiación, la explicación Mara. Bueno, esta es mi mini intervención, ¿vale? Pero seguro que a muchos les interesa. Posibilidades de financiación, como ha estado comentando Aitor, con toda la política y metas que hay en la Unión Europea, todo el tema a nivel de la ONU de Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay múltiples. Yo he hecho un extracto de algunas, ¿vale? Pero hay más y seguramente habrá más. Las que trabajamos nosotras en AIDER, las ayudas líder. Todo esto, bueno, ya también en los talleres los detallaremos mejor, pero bueno, así para que se vayan haciendo una idea, estas ayudas funcionan solo en la comarca líder, en la comarca rural, que es aquello que está por encima de los 300 metros, ¿vale? Se toma como referencia la cuota 300 metros. Y además tendrían opción para aquellas actividades que no fueran agrícolas, en este caso la ruta del vino de Gran Canaria además es un producto turístico, por lo tanto tendría cabida aquellas inversiones en eficiencia y renovables que tengan que ver con la parte turística del negocio, ¿de acuerdo? Y es verdad que también financiamos actividades de transformación, ¿vale? Pero solo aquellas que no tengan OCM, que en el caso del sector vitivinícola tiene su propia OCM, entonces, bueno, podrían optar a esas ayudas para inversión, ¿vale? Que en el programa de apoyo del sector vitivinícola tienen un apoyo máximo, bueno, yo les puse así un extracto que supongo que, bueno, tendrán más información que yo. Tienen una línea específica para mejora del ahorro de energía, eficiencia energética y procesos sostenibles. Esta ayuda va dirigida a microempresas y pymes y pequeñas y medianas empresas y el apoyo máximo es del 75% en regiones ultraperiféricas como la nuestra, ¿vale? Luego tienen unas ayudas para pymes y entidades sin ánimo de lucro del Cabildo de Gran Canaria a través del Consejo Insular de la Energía. Lo que financian es 0,8 euros kilovatio hasta un máximo de 4.000 euros, ¿vale? Sí es cierto que quizás la cuantía de la ayuda es un poquito menor si comparamos con otras, pero sí es una ayuda más ágil, ¿vale? Es una ayuda que tú instalas, entregas los papeles y en 3 meses ya tienes el dinero, ¿de acuerdo? Pásame, Aitor, por fin. Luego, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial tiene además sus propias líneas de ayuda. Tiene una de eficiencia energética y uso de energías renovables en empresas y edificios residenciales. Es cierto que esta está más destinada a usos industriales o sector servicios, ¿vale?
y luego tiene subvención para actuación de rehabilitación energética en edificios existentes, ¿vale? Aquí ya hablamos de rehabilitación de la estructura, ¿vale? La infraestructura del edificio. Y por último, hasta salieron la convocatoria de este año, que es el de las ayudas del Next Generation de la Unión Europea, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tan famoso. Se acaban de cerrar en marzo las dos primeras convocatorias para proyectos piloto de comunidades energéticas, pero se van a seguir abriendo a lo largo del año más. ¿Vale? Además, estas dos primeras tenían como unos requisitos tenían unas mayores restricciones en requisitos y en bases reguladoras. Y bueno, ya han informado de que como estas dos primeras convocatorias eran un poco de conejillo de Indias, la idea es que las nuevas convocatorias que vayan abriendo para comunidades energéticas locales sean menos restrictivas, ¿vale? En función de las que se hayan presentado estas dos primeras, ¿vale? De entidades y demás. Y creo que, Aitor, mira, yo creo que ya, sí. Y listo, o sea, yo de posibilidades de financiación así, por encima, o sea, ya bien que tienen muchas posibilidades de financiación. Comentar yo que estamos, con lo que ha explicado Aitor, que estamos hay que tomar la decisión ya, visto cómo está el mercado, de siempre y cuando sea posible, porque tienen además todas las ayudas que tienen a disposición, ¿no? Y es un momento idóneo ahora para pasarnos a soluciones de eficiencia, ¿no? y implementar renovables. Y bueno, por mi parte, si quieren preguntarme algo respecto a las ayudas así, y si no, lo tienen a él también para hacerle las consultas que consideren. Vamos para arriba ahora. No, yo creo que poco a poco, ¿no? Lo primero, claro, por parte para que, bueno, para que todas las cosas tengan su proceso y su evolución. Entonces ahora lo primero era esto para que todo el mundo estuviera informado. Lo segundo ya será pues la entrega de la documentación y bueno, lo importante es que alguien, que un experto después nos vaya a acompañar en el proceso. Y lo segundo, que después tengamos además la entidad que gestiona las ayudas. Por lo tanto, hay muchas cosas que se pueden hacer, vamos a saber cuáles podemos hacer nosotros o cada uno de ustedes y dentro de qué posibilidades, y vamos a intentar aprovechar la oportunidad al máximo, porque creo que esto nos beneficia a todos, ¿no? A ustedes a nivel individual y como empresa y como parte del sector, y a la ruta como marca, evidentemente por el tema de la sostenibilidad, pero que eso está en secundario con respecto a todo los beneficios que ustedes puedan recibir directamente participando en el proyecto, ¿no? Y es lo que les digo siempre, informarse y poder elegir es ser libres, y creo que eso es lo máximo a lo que podemos aspirar ahora mismo en las circunstancias en las que estamos todos. Creo que tener la oportunidad esta es única, sobre todo el proceso de acompañamiento. Las ayudas ahí están, y en otros aires o en otras ayudas no hay esta parte del proceso. Creo que esta parte del proceso es fundamental para que la información llegue a donde tiene que llegar, ¿no? Que es a los que no nos enteramos nada de esto y queremos también estar dentro del sistema, ¿no? Y bueno, es que esto es un mundo, ¿vale? Yo como ya llevo con Aitor pues casi 3 años codo con codo en el proyecto, pues ya sé más, ¿no? Ya mi conocimiento, pues bueno, yo la verdad es que estoy muy contenta con todo lo que he aprendido. A mí me ha servido también a nivel personal, ¿no? Pero es un mundo y bueno, a raíz del proyecto nosotros o nosotras, sobre todo yo, hemos contactado pues con empresas, con instaladoras, nos llega gente pidiendo ayudas, no sé, el hecho ya también de nosotras manejar el ver una oferta, ver un presupuesto y saber que es correcto, que no está sobredimensionado, que los componentes son los adecuados, ¿no? Pues eso es gracias a lo que hemos trabajado con el proyecto y con Aitor, y lo mismo con las personas participantes, ¿no? Que de hecho ya cuando piden el presupuesto y ven cosas raras, nos llaman, ¿no? Oye, mira, que es que me llegó esto, ¿no?
Eso es una ventaja bueno, que tienen ustedes, ¿no? Que no tiene todo el mundo. Y ¿no? Contar con él también, ya no solamente nosotras, para todo el tema de guiarlos en las ayudas también, independientemente de que, pues obviamente sepamos muchísimo de las nuestras, estamos en contacto con consejería, estamos en contacto con cabildo, estamos en contacto con oficinas verdes. Entonces, bueno, al final siempre no es verse solo también ante la burocracia de pedir unas ayudas y demás, ¿no? Que también es súper importante. Y bueno, aprovechen si tienen alguna cosita o alguna duda que solventar antes de embarcarse en el proyecto. Aprovechen que tienen a Aitor, aunque lo van a tener disponible a partir de ahora, pero bueno, algo que se les haya quedado así pendiente de lo que le he explicado, alguna cosa que tal, pues a su disposición. Nada, yo darles las gracias por venir, por asistir y bueno, por participar.